Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Luis Alonso Rojas Serra, trabajo en el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia en Costa Rica. Este, Primero que todo quiero agradecer a todas las personas que hacen posible mi participación en este segundo Congreso Internacional Cuerpo, Territorio y Violencias en nuestra América Latina. También a las organizaciones, como en especial al Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe. Y quisiera aclarar un par de puntitos que para mí son significativos y antes de proceder con mi intervención. El primero de ellos es que es un proceso de 6 años de investigación. Les voy a hablar de parte de este proceso. El segundo sería explicar unos términos que se utilizan normalmente de forma despectiva para referirse a la población diversa. El primero sería, para referirse a las lesbianas, el término tortillera, y el término playo para referirse a la comunidad homosexual. En términos de apropiación de la injuria, voy a utilizar estos términos que de manera histórica se han utilizado para referirse y hacer daño, para resignificar sobre ellos y de alguna manera encontrar nuevas formas de hacer incidencia. El segundo, bueno, y por último, perdón, es que la disciplina donde yo provengo es la arquitectura. Entonces, este trabajo está transversalizado por esta formación de diseño y urbanismo. De manera introductoria, voy a referirme a un evento que fue bastante significativo en mi proceso de investigación, y esto ocurrió a mediados de septiembre del año 2013. El Frente Amplio, que es un partido político en Costa Rica, organizó en conjunto con el Movimiento Diversa, que en ese momento estaba liderado por don Marco Castillo, que es un abogado bastante visible en temas de activismo y diversidad sexual en el país, un conversatorio sobre historia de los movimientos políticos LGBT. Entre el grupo de panelistas estaba el licenciado José Jiménez, que es historiador, estaba el máster Luis Paulino Vargas, que es economista, y estaba el licenciado Marco Castillo. En ese momento ocurrieron dos cosas significativas y que fueron de gran valor para mí, el aporte en el proceso inicialmente de la investigación que les voy a presentar. El primero de ellos fue que uno de los asistentes, que estaba como espectador, se levantó y preguntó, hizo un comentario refiriéndose a que muchas de las personas que habían estado involucradas en los primeros o en el surgimiento de los primeros movimientos políticos LGBTI no habían sido reconocidos de alguna manera, y que esto se desconocía por una parte de la población más joven, de la población diversa. Él utilizó una palabra de manera metafórica para referirse a que a estas personas que estuvieron involucradas en los primeros movimientos les había tocado como aprender a correr en tacones. Y para él era importante que de alguna manera se les reconociera todo ese esfuerzo y ese trabajo que habían realizado. El segundo comentario que fue significativo para mí vino de Luis Paulino Vargas. Luis Paulino Vargas, durante su exposición, hizo un recordatorio sobre una pareja de homosexuales que vivían en Zarcero en los años 70, a finales de los años 70 y principios de los años 80, que habían sido descubiertos realizando prácticas sexuales en una bodega abandonada en el pueblo. Esto desembocó de alguna manera que las mismas personas de la comunidad tomaran decisiones sobre ellos, y estas dos personas fueron arrestadas, estuvieron privadas de su libertad por un periodo de tiempo, pero además de esto, y que fue algo que a mí me generó bastantes inquietudes en el proceso, era que habían sido sometidas a una serie de acciones disciplinarias, de conducta, de acciones correctivas en el espacio público. O sea, a esta pareja se les sometió a una serie de castigos, por decirlo así, en el espacio público que tenían que ver con el orden y la salubridad pública. Entonces se los pusieron a ambos a limpiar los parques, a limpiar las aceras, y algunos espacios públicos de la comunidad para cumplir su sentencia. Estos dos hechos a mí me generaron una serie de cuestionamientos que fue los que empecé a trabajar de alguna manera al principio de la investigación, cuando me empezó a interesar cuál era el valor y el goce, digamos, que tenían las personas, que en este caso he teorizado como cuerpos no normados, en el espacio público. Y empezar a partir de ahí a crear una serie de mapas que pudiera demostrar
cómo las personas no heteronormativas, por decirlo de alguna manera, en este caso por su preferencia sexual, daban diferentes significados al espacio público, o las diferentes formas en las que estos cuerpos se apropian o perciben el espacio. El proyecto del que les vengo a hablar el día de hoy es un proyecto que pertenece a un proyecto de otra escala mayor que se llama Cuerpos y Territorios Indómitos, y es una cartografía disidente de Josefina. Josefina es una palabra que utilizamos para referirnos a San José, que es la capital de Costa Rica, el lugar donde yo vivo en este momento. Hay un eje transversal que me interesa visibilizar, que se maneja mucho en la arquitectura, que tiene que ver con el derecho a la ciudad. De alguna manera he venido tratando de analizar cuáles son como esos componentes del derecho a la ciudad que deberían de ser, en términos de goce y disfrute del espacio público, como los básicos de alguna manera para poder hablar en términos de derecho a la ciudad desde cualquier corporidad, que involucre prácticas artísticas desde sus procesos de investigación para poder consultarle a las personas de alguna manera cómo perciben y utilizan el espacio público. Esta cartografía tiene 3 ejes de acción. La primera cartografía, el primer eje de acción es el de acceso, el segundo es el de visibilidad y el tercero es el de movilidad. Estos 3 ejes de acción yo considero que son los más prioritarios, por decirlo de alguna manera, para poder hablar de un derecho a la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona, ya sea por su preferencia sexual, por su etnia, por su clase social, etcétera, no tiene el mismo acceso, la misma visibilidad y la misma movilidad dentro de la ciudad, quiere decir que hay un uso discriminatorio del espacio público y de la ciudad, por lo tanto. Esta es la intención principal de la cartografía. La cartografía es una cartografía de resistencia y lo que pretendo es visibilizar todas esas dinámicas sociales que han sido excluidas de la ciudad y que de alguna manera demuestran cómo hay un uso discriminatorio a partir de esos 3 ejes de acción. La primera cartografía que les voy a explicar es la cartografía de acceso. Hay una situación a la que yo me tuve que enfrentar. Yo vengo de la Escuela de Arquitectura, en donde he tratado de implementar estas metodologías, pero he tenido un rechazo en la academia porque es un tema que no es hegemónico, es un tema también que causa o genera ciertos conflictos y ciertos roces. Entonces he tenido que desarrollar, de alguna manera esto me forzó a desarrollar una metodología en donde yo pueda trabajar la metodología con diferentes poblaciones o sujetos indómitos, como los he denominado en la investigación. En el caso particular de este ejemplo que les voy a dar, se trabajó con población homosexual y con población lesbiana. La particularidad de estas cartografías es que se construye a partir de los relatos y las vivencias de estas personas. A partir de la consulta y la realización o la gestión de talleres participativos, yo les pregunto a estas personas cuáles son, a través de estos ejes de acción que estoy trabajando, ¿verdad?, sus formas de percibir, apropiarse y vincularse sentimentalmente a esos espacios que habitan diariamente o en su cotidianidad. Por lo tanto, están alimentados de todos estos relatos. La cartografía se le llama cartografía sentimental, por lo tanto también está permeada de todos esas subjetividades, pero también de esos imaginarios urbanos y todos esos valores y significados que le damos a todas las porciones del territorio. La primera cartografía de acceso la voy a definir, o entendiendo el acceso, como todos esos espacios con los que yo hago un vínculo afectivo. A partir de toda la recopilación de relatos, que son más de 80 relatos hasta el día de hoy, que he podido recolectar, he categorizado esos espacios en los que las personas me cuentan que hay un vínculo afectivo importante o considerable. Estas categorías de espacios en esta cartografía se categorizan en 4, que son bares. En segunda categoría serían centros de entretenimiento para adultos, que dentro de esta categoría hay otras 3 categorías que son los lupanares, los saunas, los videos y los nightclubs. Y después la tercera categoría serían los centros de comercio. Estos centros de comercio son los que permitían de alguna manera muestras de afecto entre personas del mismo sexo. Y la última categoría son espacios públicos de encuentro homoerótico, que aquí lo estoy ligando a otra
investigación que llevo paralelo a este proceso, que tiene que ver con la apropiación fortuita del espacio público para mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Otra particularidad de la cartografía, porque es una cartografía que no es institucional, sino que se construye a partir de los afectos, es que la mayoría de los relatos a los que yo tuve acceso son de personas que estuvieron involucradas en la formación de los primeros movimientos políticos LGBTI. Esto quiere decir que son personas que superan los 60 años de edad. Por lo tanto, la delimitación temporal de la cartografía también depende de la edad de la persona que me está contando el relato. Y la delimitación geográfica de la cartografía, como no es institucional, depende del posicionamiento de la persona que me está contando el relato. Entonces, la cartografía tiene una delimitación espacial que lo marca o se delimita a partir del relato también de la persona. Al final, en esta primera cartografía, tengo más de 123 espacios cartografiados ubicados en todo San José, que es la mayoría de los lugares donde yo tuve acceso, son de la capital. También tengo acceso de otras porciones del territorio de Costa Rica, pero su mayoría son de San José, por lo que yo estos primeros 4 mapas los hice del centro de San José. En la cartografía ustedes van a poder observar alrededor de todos estos espacios también cómo están distribuidos estos imaginarios urbanos que son o están vinculados de alguna manera a estas actividades que se llevan a cabo. El mapa también está organizado, tiene unos códigos de color y cada uno de estos colores representa la década a la que pertenece ese espacio del que se está hablando, ya que debido a lo que les conté anteriormente, muchos de estos espacios ya no existen porque son espacios que fueron de los años 60, 70, 80, 90, de las últimas 6 décadas hasta el día de hoy. Esta primera cartografía se llama Tortigrafía Playotica y es un juego de palabras, utilizando, como le dije anteriormente al principio, estas palabras que en algún momento nos hicieron daño, para poder resignificar sobre ellas. La segunda cartografía es la del eje de trabajo de visibilidad. He venido teorizando en los últimos años sobre las políticas de puntuación. Las políticas de puntuación son como todas esas características que me vuelven a mí el sujeto visible en el espacio público, pero que estas características, o muchas de estas características, están sujetas a estereotipos y prejuicios que tenemos. Lo que quiere decir es que yo me vuelvo visible en el espacio público o yo puedo visibilizar a una persona homosexual porque yo creo que esta persona tiene ciertas características como que es afeminado, que viste bien, que se ve bien, por ejemplo, y lo hago públicamente visible. Una de las cosas que he venido teorizando y también sobre la heteronormatividad es cómo estas políticas de visibilidad y la heteronormatividad son regímenes que están naturalizados y que influyen en la percepción y el uso y el valor que le doy al espacio público. En ambas, porque en las políticas de puntuación la persona espera determinado comportamiento de esa persona a partir de esas características y no siempre son las que corresponden a la realidad. En el tema de visibilidad, trabajando desde esto que he venido un poco cuestionándome, lo que traté de hacer es como sintetizar en la cartografía toda esta información de en qué momento, porque era muy difícil para mí, era saber cuáles personas eran lesbianas y cuáles personas eran homosexuales para poder tener una medida. Y lo hice a través de los movimientos sociales que se habían venido desarrollando en Costa Rica en los últimos 30 años. En esta cartografía nos vamos a encontrar 5 grupos o 5 categorías importantes. La primera es la del Ruta del Beso Diverso. La Ruta del Beso Diverso es una manifestación pública que se hace acá en el país a todos esos centros de comercio, que de alguna manera han discriminado a sus clientes por tener muestras de afecto entre personas del mismo sexo. La segunda sería los festivales interuniversitarios. Los festivales interuniversitarios nace de las 4 universidades públicas de Costa Rica en un principio. Hoy se le han venido uniendo universidades privadas, pero la primera intención es promover políticas más afectivas, por decirlo de alguna manera, en temas de diversidad sexual entre sus estudiantes y sus funcionarios. Después viene los festivales de diversidad. Los festivales de diversidad, esto lo separo de la Marcha de la Diversidad, precisamente porque el primero,
pretende promover valores positivos de la comunidad LGBT a partir de una agenda política. Y la Marcha de la Diversidad es una apropiación fortuita del espacio público que tiene un carácter mucho más festivo. Y por último, hay un apartado, una categoría, la última, la quinta, que es otros. En otros lo que he venido haciendo son como ir mapeando todas estas manifestaciones que de alguna manera están vinculadas al tema, como las manifestaciones de personas trans. En este mapa, entonces, lo que ustedes van a encontrar es una ruta de desplazamiento de donde inicia la manifestación hasta donde termina. Cada una de estas manifestaciones está la información sintetizada con la cantidad de personas que asistieron a esa manifestación, la ruta, el desplazamiento, por lo tanto, y el año en que se hizo la manifestación. Todo esto está mapeado y acompañado en la cartografía de todas las consignas que iban, de alguna manera, reproduciéndose o diciéndose durante esas manifestaciones. Para el tercer mapa, el eje de trabajo es el de movilidad. En este mapa lo que me planteé fue, a partir de la trama que existe en la ciudad, que está compuesta de las rutas primarias y secundarias del país, de las vías de comunicación, cuáles eran esas posibles rutas, ¿verdad?, que estas personas tenían que hacer para poder llegar a todos esos lugares que son los del primer mapa de acceso. De la misma manera que el primer mapa está categorizado por décadas. Cada color representa una década. El mapa del centro, que son el jueguito de mapas que ustedes pueden encontrar a un lado. En el mapa del centro van a encontrar una yuxtaposición de todas esas décadas. Entonces es una síntesis. Y ahí podemos encontrar, o me da la oportunidad a mí, de poder ubicar cuáles son en esas intersecciones los puntos de mayor concentración. El último mapa es el mapa de configuración de espacio o de configuración espacial. La metodología consiste en tomar los tres primeros mapas, el de acceso, visibilidad y movilidad, y traslaparlos uno sobre otro o yuxtaponerlos. La sumatoria de esos tres primeros mapas me da como resultado un último mapa. Este mapa es el mapa de configuración de espacio. Este mapa se lee de la siguiente manera. Ustedes van a encontrar en la parte del lado del mapa todas las formas de configuración de espacio donde hubo concentración de estos tres ejes de acción, o sea, donde hubo concentración de visibilidad, movilidad y acceso. Entonces, por ejemplo, donde hay una concentración de color turquesa, de bolitas de color turquesa, quiere decir que ese color representa los años 70, quiere decir que en los años 70, en esa porción del territorio de San José, en la capital de Costa Rica, es donde hubo mayor acceso, visibilidad y movilidad. Cuando yo hago el traslape de todas las décadas, tengo un mapa, que es el mapa de síntesis, que es el mapa que ustedes pueden encontrar en el centro de la lámina. Ese mapa me permite a mí observar en qué porciones del territorio en las últimas 6 décadas de nuestra historia ha habido mayor acceso, visibilidad y movilidad, a partir de los relatos de las personas que he venido entrevistando o con las que he venido teniendo conversaciones. Este mapa a mí me indica una zona, una porción del territorio que aquí en Costa Rica se llama el Paseo de los Estudiantes. Tomo esta porción del territorio y lo que hago es un ejercicio, como el que haría en la Escuela de Arquitectura, a partir de los conceptos directrices, para ver o analizar o descubrir cuáles amenidades y cualidades espaciales existen en esta porción del territorio que me permite a mí, en términos afectivos, poder resignificar y poder proponer en un futuro lo que muchos han llamado un barrio gay, lo cual también me he venido cuestionando un montón porque la forma en la que se han gestionado este tipo de barrios en otras latitudes, lo que ha desencadenado es un proceso de discriminatorio también, porque solo se visibiliza o solo tienen acceso a esos barrios ciertas categorías de personas gays, por decirlo de alguna manera, o de personas lesbianas, que han tenido esa calidad de ciudadano a través del consumo, por ejemplo, o otras características. Me interesa más cómo poder resignificar en términos afectivos dentro de la ciudad, de alguna manera, para poder ir creando desde las micropolíticas del cuerpo esos cambios en la configuración del espacio. Pero aún así, el mapa también tiene como otra intención visibilizar cómo nuestras formas de producción de espacio configuran la ciudad. Y se pueden ver, cuando puedan observar el mapa, cómo estas manchas han ido esparciéndose a lo largo de toda la capital.
Como les mencioné anteriormente, muchos de los relatos a los que yo tuve acceso en el proceso de esta investigación son de personas que estuvieron involucradas en los primeros movimientos políticos LGBT. Muchos de estos relatos también me hacían referencia a algunas de las situaciones que tuvieran que vivir estas personas ejercidas a través de relaciones de poder, que hacían de alguna manera que estas personas tuvieran un disfrute diferenciado del espacio público. Y esto a mí me empezó a interesar. Entonces, de manera paralela al proceso de la cartografía, se desarrolló un producto de investigación o un artículo académico que está pronto a publicarse en la revista de historia del Instituto de Historia Centroamericana, INCA, con sede en Nicaragua. Y este artículo se llama Aprender a correr en tacones. Y de alguna manera es este artículo el que yo pretendo ser como este primer intento de darle ese reconocimiento a todas esas personas que estuvieron involucradas en los primeros movimientos. El artículo tiene como objetivo, o se centra, esa era mi intención, en poder tratar de comprender cuáles eran esas políticas públicas legitimadas por el Estado a través de un discurso de salubridad pública muchas veces o un discurso de saneamiento social. Ese discurso cambia conforme el tiempo, es diferente en los 80s que actualmente, pero tiene sus intersecciones que le dan, y sus semejanzas. Pero la idea del documento es entender estas políticas públicas, cómo ejercieron formas de control en los cuerpos, en estas personas, para regular el valor y el uso que le daban al espacio público, en los tres términos, igual, en acceso, en visibilidad y en movilidad. Todo este proceso que les he venido comentando hasta el momento es el resumen de 6 años de investigación de manera autónoma. En el presente año yo tuve la oportunidad de incorporarme al equipo de trabajo del SIGDE, que es donde trabajo actualmente, y esto me da la oportunidad, ahora sí, de tener un proceso de acompañamiento donde vamos a tratar de volver más robusta, ahora sí, de manera interdisciplinaria, la investigación, y además de esto, de empezar a trabajar con nuevos sujetos indómitos, como los he categorizado. Actualmente en el proceso de la investigación estamos trabajando con 3 poblaciones particulares. La primera es población de hombres y mujeres trans, la misma metodología, mapear sus lugares de acceso, visibilidad y movilidad. Después estamos trabajando en una cartografía que se llama cartografía VIH-Sida, que se trabaja con población positiva, cero positiva. Y por último, estamos trabajando con una organización que se llama Casa Abierta, que es una ONG que le da refugio en el país a personas que por su preferencia sexual en sus países de procedencia ha sido amenazada de muerte. Yo quiero agradecerle a todas las personas por su atención y un especial agradecimiento a la organización del Congreso. Y muchas gracias.